Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludamos a los amigos televidentes que nos sintonizan en el país, la región y el mundo a través de Boreal Televisión. Realidad en Contexto, a partir de ahora, damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más. Realidad en Contexto. Bueno, inició la Semana Santa. Inició la Semana Santa con el Domingo de Ramos, una tradición de la iglesia tradicional, de la iglesia católica. Ha tenido siempre esa tradición de la celebración del Domingo de Ramos, una actividad simbólica, no sé qué significa, porque como no hemos estado nunca alineados en la fe católica, tampoco podemos darle ese significado que la Iglesia Católica reconoce que tiene. Entonces, con una vistosa ceremonia ayer, procesiones que agitaban ramos, se estuvo celebrando ese día, el Domingo de Ramos, la lectura de la Pasión de Jesús, que fue narrada en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 3 evangelitas. Allí en esta actividad recordaron el arresto, juicio y la crucifixión de Jesucristo. La muerte también. Los católicos conmemoraron ayer el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, muchos ramos, una procesión grandísima en la calle, con el cual empezaron la Semana Santa. Empezó la Semana Santa, que lo más importante de todo esto es no el acto simbólico de la celebración, ni la tradición que los dominicanos cada año celebran en esta temporada, sino que los dominicanos hayan creado conciencia de tomar estos días con moderación, con prudencia. Hay muchos que se aceleran cuando toman este feriado largo, estas vacaciones, feriado largo de Semana Santa, van para la calle a cometer todo tipo de exceso, todo de manera excesiva. Entonces, muchas veces terminan con la vida. Vamos a ver qué pasa ahora, si la cifra de víctimas podría ser menor que la que se produce en cada Semana Santa este año, que los dominicanos hayan adquirido madurez, más nivel de conciencia para entender que estos feriados son para ir a descansar, compartir en familia, ese encuentro familiar que hace tanta falta y que muchas veces termina en tragedia. Ayer la iglesia, al unísono, celebró la misa y la Eucaristía en la Catedral Primada de América. Esto fue en la capital. El arzobispo metropolitano Francisco Osoria denunció la lucha de poder que afecta a la congregación, también en la iglesia. Se expresó el cardenal ayer, que está cuestionado por el Vaticano y en cualquier momento lo cambian. La lucha de poder que afecta a la congregación. También en la iglesia se experimenta esa lucha por el poder en el pueblo de Dios. Ahí está. Que el obispo Osoria está cuestionado, y él mismo lo admitió, por la administración de unos fondos ahí, unos recursos de la iglesia. Y en cualquier rato el Vaticano lo cambia. Ahí está la segunda ocasión en la que el arzobispo se refiere al conflicto de intereses sin caer en detalles de la situación real.
Él dice que hay un conflicto de intereses dentro de la iglesia, de su iglesia, la iglesia católica. Entonces, Monseñor Acosta ha criticado la lucha de poder, diciendo que cuando debemos seguir los ejemplos de Jesús, del humilde, del sencillo que proclama un reino de paz, de amor, también dice que los católicos dejan de llevar a esa inclinación, que no llevan esa inclinación del poder, que en este caso es lo contrario, que no deberían llevar. Pero dice Monseñor Osoria, sacando a relucir un conflicto que hay en la Iglesia Católica con él mismo, con su persona, lo está diciendo a propósito de la celebración de este acontecimiento tan significativo para los católicos, la Semana Santa. Dicen ellos que los católicos están llamados a imitar a Jesús en su manera de proceder. Ha expresado que la humanidad entera vive el fenómeno de la fuerza. El fenómeno de la fuerza. Todos estamos anhelando tener poder, dice Monseñor Osoria. Vivimos en una sociedad de poder económico, material, poder por las armas. El reino de Jesús es debilidad, dice Osoria, o sea, porque nadie se ocupa por ahí de fortalecer el reino de Jesús. Pero eso no es solo en la sociedad, ha significado el obispo metropolitano de Santo Domingo, que no es solo en la sociedad de hoy que se vive por el poder, que hasta nos peleamos por el poder, que no es solamente la sociedad. Dice que a Jesús le contemplan al subir a Jerusalén y ser rechazado, pero fue escogido por una familia de Betania. Aquí está haciendo todos estos señalamientos para resaltar la división que en este momento hay en la institución que dirige la Iglesia Católica. Ya usted sabe. Un movimiento de protesta contra el bloqueo de Cuba estuvo manifestándose ayer, lanzando consignas que Cuba no está sola, pero venga acá. ¿Y quién puede enfrentar el ejército más grande del mundo en el momento que decida meterse a Cuba y tomar ese país, como lo hizo en Venezuela, que era un poquito más fuerte que Cuba, porque tenía una crisis tremenda Venezuela también, y de allí secuestraron el presidente? ¿Qué va a pasar aquí cuando deciden tomar a Cuba? Que Donald Trump no tendrá que hacer ningún esfuerzo, sino entrar y ya. Pero no estoy de acuerdo con la invasión de la soberanía de los pueblos libres del mundo. Lo he dicho más de una ocasión. Y la violación de la integridad territorial más el derecho internacional. Eso lo hemos dicho. La inmunidad de un jefe de Estado, de un presidente. Pero lo van a hacer en cualquier momento. Donald Trump está bien embulladito con el caso de Irán ahora. Sí, tiene las manos ocupadas con el caso de Irán, Donald Trump. No le está saliendo fácil. Y la opción que está contemplando en este momento tampoco será una buena decisión. Y un error de cálculo podría costarle a Donald Trump, podría acarrearle un costo político grande. Se dice que hay un promedio de más de 50,000 soldados cerca de Irán, que ya los iraníes, la milicia iraníes y el ejército, las autoridades de allí le han dicho que los están esperando. Que no es lo mismo lanzar misiles desde un portaavión que está en alta mar estacionado, que van programados directamente, dirigidos a objetivos específicos en Irán, que meter una tropa
de soldados de los marines y otras compañías militares de Estados Unidos, no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Entonces, esos militares que irían con la encomienda de ir a destruir objetivos fundamentales de Irán, objetivos nucleares, allí no va a ser fácil. Va a ser más complicado el asunto. Pero ayer se manifestaron con varias consignas donde han dicho que Cuba no está sola. Abajo el bloqueo, fuera Yankee, era la consigna que lanzaban ayer. Un grupo de dominicanos y cubanos que se concentró frente al Parque Independencia, esto fue en el Distrito Nacional, para manifestarse contra el bloqueo económico que también afecta de manera comercial y financiero a Cuba, un bloqueo impuesto por Estados Unidos a la menor de las Antillas, o la mayor. Cuba es la mayor de las Antillas, es más grande que República Dominicana. La actividad formó parte también de la jornada Cuba no está sola. No voy a hablar más de este tema porque imagínese usted cuando Estados Unidos decida tomar ese país. Lo harán. Lo harán. Danilo Medina denunció que los productos han subido un 80%, los productos de la canasta básica, conforme lo ha dicho el expresidente de la República, Danilo Medina. Y dice él que los productos de primera necesidad han aumentado en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, que han aumentado en más de un 80%, y alertó que no debe pedirse más sacrificio a la población dominicana, que el gobierno debe asumir un poco de sacrificio y no cargar a la población. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Realidad en Contexto.